Alfredo, bienvenido. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Te fuiste con el dólar a 20 y llegaste con el dólar a 28. Ha visto, no los puedo dejar solos. No podés dejar solo este país. Bueno, vamos a hacer un comentario de estas últimas novedades, aunque sea breve. Cuando el programa salga al aire ya va a estar un poco más claro qué sucedió con las LEVACs. El Banco Central ha tomado una serie de medidas. Digamos, antes de comentar esas medidas, uno se podría preguntar, bueno, ¿qué fue lo que ocurrió, no? Da la impresión que el gobierno, la única explicación que tiene es decir que como la economía a nivel internacional hubo cambios, que ese shock ligado a que se apreció el dólar en la mayoría de los países, se valorizó, y sumado a ello el aumento de tasas de interés de la Reserva Federal, bueno, que eso fue lo que ocurrió. Sin embargo, cuando uno mira el impacto sobre distintos países, claro que Argentina fue uno de los más golpeados, a tal punto que ocurre esto con el valor del dólar. Entonces uno debería buscar internamente algunas explicaciones. Y a mí me parece que una de ellas tiene que ver con algo que hemos dicho varias veces, que era que el gobierno, en términos de estabilizar la economía, venía, en una oportunidad utilizaste la expresión fracaso en la lucha antiinflacionaria. El programa de metas de inflación claramente mostró que por más que la tasa de interés la subieran al 40%, no quebraba las expectativas inflacionarias. 19 de mayo. 19 de mayo. Claro. Vos dijiste, hablaste sobre la seguridad, en la continuidad del presidente del Banco Central, Claro. decía que estaba tremendamente en dudas. Claro, pues yo pensaba, digo, el presidente va a analizar los resultados, y el presidente Macri, y bueno, se va a encontrar, más allá de la confianza que lo ratificó varias veces Sturzenegger, en que de hecho había fracasado la estrategia antiinflacionaria. Después habrá una discusión sobre si tenía más responsabilidad el Banco Central o el Ministerio, la gente del Poder Ejecutivo, pero lo concreto es que se llegaron a situaciones como la del 28 de diciembre del año pasado, que fue cuando se modificaron las metas de inflación. A veces en el momento no percibimos que algunas horas antes que el jefe de gabinete, actuando casi como ministro de Economía, dijera que la meta de inflación pasaba a ser 50% más alta, del 10 al 15, unas horas antes el Parlamento había aprobado el presupuesto con el 10%. O sea, había como una sensación de mucha improvisación, de ir caminando, digamos, sobre la situación. Y bueno, y terminó, creo yo, en intervenciones poco afortunadas en el mercado cambiario por parte del Banco Central. Un profesor de la facultad solía decirnos a nosotros que los gobiernos, en época de tipo de cambio fijo los gobiernos devalúan mal y tarde. Y me parece que un poco eso ocurrió. Si uno se fija, hasta el día en que el Banco Central puso al abrir la rueda una oferta de 5.000 millones de dólares a 25 pesos, hasta ese día había perdido ya 8.500 millones de dólares. De manera tal que, y además no sostuvo eso, ese día no le compraron los 5.000 millones, y sostuvo esa oferta 2 días y después volvió a dejarlo correr y se llegó, bueno, a la situación que finalmente ha llegado. Hemos hablado contigo por teléfono y yo te decía de que actuó como el Banco Central como si no hubiera tenido el respaldo de las reservas. Es decir, cuando vos tenés ese respaldo, es decir, yo pongo 10.000 y veo, a ver, tengo los dólares, es decir, tengo el respaldo. Y actuó como si no hubiera tenido respaldo en materia de reservas, ¿no? Sí, yo creo que lo traicionó Sturzenegger, su convicción de que los mercados fijan los precios adecuadamente. Entonces le costaba trabajo resolver las intervenciones. ¿Sabés lo que pasa? Que ellos eran el mercado. Sí, bueno, y finalmente se lo llevó. Se lo llevó puesto. Y uno dice, hay que buscar mucho en la historia para encontrar una corrida que termine con el presidente del Banco Central, cuando el Banco Central tiene, en ese momento, 50.000 millones de dólares de reservas, ¿cierto? Que es lo que vos comentabas. Bueno, lo concreto es que se fue, digamos, asumió Caputo, tomó una serie de medidas. Ayer no le fue mal al Banco Central, en realidad una de esas medidas, bueno, las medidas principales que tomó fue, en primer lugar, aumentar los encajes bancarios. En segundo lugar, disminuir de nuevo la posición neta de moneda extranjera con relación a la responsabilidad patrimonial que pueden tener las entidades. Es decir, ¿cuánto puedo tener yo de dólares, de euros sobre mi responsabilidad patrimonial computable? Eso estaba en el 30%, Sturzenegger la bajó al 10% y Caputo ahora la bajó al 5%. Pero además le permite a las entidades, si quiere tener más del 5%,
que ese excedente lo tenga siempre que sea en letras en dólares. Claro. ¿Por qué? Porque eso está ligado a la estrategia, que seguramente hoy la vamos a ver más claramente, a esta estrategia de ir desarmando lo de Levax. Muchas veces dijimos que las Levax se estaban transformando en una bola de nieve, que teníamos más de una base monetaria en Levax, y parece que el gobierno, digamos, ha decidido ir desarmando esa posición en Levax. Y a su vez ha establecido, lo ha utilizado una sola vez, que ha sido ayer, un régimen de licitación de dólares, y pone 400 millones y es una licitación por precio, ¿no? Y ayer vendió 175 millones. Todas esas cuestiones, sumadas a que aparentemente logró un compromiso de las cerealeras de liquidar más divisas, no nos olvidemos que el gobierno en algún momento tomó la decisión de que no había más plazo para liquidar divisas. Es decir, que podías tenerla 10 años sin liquidar. También, no esperaba esto. También, claro. Y esta situación, bueno, ayer dio la impresión de que le fue razonablemente bien a Caputo. Hoy es probable que sigamos viendo, recién vos mencionabas que todavía hay volatilidad, el mercado abrió la baja y después subió un poco. Seguramente cuando nosotros terminemos de grabar ya va a haber alguna información sobre lo que pasó con las Levax. La colocación de ayer también apunta a tratar de tranquilizar. Bueno, pero de todas maneras ellos están convencidos que el dólar tiene que estar en 28 pesos. SICA, cuando llegó, dijo 28, 29 está perfectamente bien el dólar. Sí. O sea SICA dijo el tema es la consecuencia de ese 28, 29 sobre el resto de la sociedad. Digamos, para terminar estas posibilidades de tranquilizar, bueno, está el desembolso que vendrá del fondo. Claro. Ahora, lo que decís vos es muy relevante. Bueno, está bien, pasó la tormenta, con costos altos. Sí. El tema es después que pasa la tormenta, de ver, bueno, qué es lo que queda y cómo se sigue adelante. Porque de hecho, hacia adelante, ahora, no es solamente empezar de nuevo. Yo ayer le decía a un colega que uno tiene la impresión que la economía argentina padece la misma condena que Sísifo en la mitología griega, que sube la piedra y cuando va llegando, brum, se derrumba. Se derrumba, ¿no? Bueno, pero ahora es un poco más grave, porque ahora tenemos un componente, va a pegar sobre la inflación la devaluación, sin lugar a dudas. Hay que ver cuánto pega por el hecho que va a haber una contracción de la actividad económica. Esa contracción, porque va a haber pérdida de poder de compra y va a haber una situación digamos, se va a frenar lo que se insinuaba como una recuperación de la economía. ¿Esta inflación? No sé si llamarle esta inflación. Bueno, hay que ver qué sucede en los próximos días, pero es muy probable que transcurramos un año en que el crecimiento finalmente sea cero y tenemos una tasa de inflación muy elevada. Y entonces, de nuevo, el fondo de la cuestión es que el gobierno no ha encontrado la forma de estabilizar la economía. Con esta mirada muy monetarista que tenía Sturzenegger, que el programa de metas iba a resolver todo manejando la tasa de la política monetaria, bueno, hoy la tasa de la política monetaria está en el 40%, una cosa insostenible para la actividad. Y además vamos a ver seguramente un proceso en el cual los sectores de ingresos fijos, los sectores asalariados, naturalmente van a reclamar, porque muchos de ellos han cerrado acuerdos de aumento de sus salarios nominales, cuando un 15%. Por el 15 o el 17 o lo que fuera, algunos tendrán una cláusula digamos, que se disparará como consecuencia de los índices de precios y aunque no la tengan, va a aparecer seguramente el reclamo. O sea, el gobierno, y todo esto acompañado, que el acuerdo con el fondo tiene algunos elementos que van a ser complicados para llevar adelante por el gobierno. Así es. Acelera, el presidente Macri dijo en una reunión, en una entrevista que hizo con la ANAT el domingo, que lo vimos en televisión, dijo, bueno, como diciendo, vamos a apurarnos un poco con el ajuste fiscal, vamos a ser menos graduales. Pero eso no es sencillo. Mi impresión personal es que algún efecto que van a provocar va a ser diferir algo del programa de obras públicas, ¿no? Pero con eso seguramente no va a alcanzar. No va a alcanzar. La idea de bajar subsidios es complejo cuando la modificación del tipo de cambio va a impactar sobre
los productores de bienes, digamos, que están Y además el subsidiados. dólar flotante termina licuando todo, ¿no? Sí, bueno, yo suelo decir que el mejor tipo de cambio flotante es el que no se mueve. Claro, Así como el mejor tipo de cambio fijo es el que no se atrasa. claro. A mí me da la impresión que además ahora no lo van a dejar atrasar, no lo Ujú. van a dejar atrasar, pero bueno, se fue también Aranguren, de quien tantas veces hemos hablado, pero se va y deja una situación en la cual el aumento del tipo de cambio impacta sobre, digamos, si no hay una modificación, eso va a llegar finalmente A la sobre el tarifa. precio de la nafta. O sea que es una situación bien compleja y que seguramente el fondo va a hacer este primer desembolso y el gobierno hará un gran esfuerzo para cuando llegue la primera revisión poder mostrarle Claro, pero algunos de los números que se comprometió. El fondo le dijo, le da los 15.000 para que 7.500 vayan al Banco Sí. Central, 5.500 repongan reserva y le quedan 2.000 millones nada más. Sí, sí. Para poder salir al mercado en el caso de que tengan que operar sobre el dólar flotante. Sí, lo que sucede es que como, por más que confíen en que el mercado cambiario fija el tipo de cambio de equilibrio, cosas por el estilo, en realidad saben que en situaciones de mucha volatilidad, bueno, suele ocurrir una cosa que los economistas llaman overshooting, es decir, que la variable salta por encima de su valor de equilibrio, pero además la posición de reserva, diga lo que diga el fondo, si hay una situación muy crítica va seguramente a acudir. Sí. Digamos, ante el principio de la corrida cambiaria, el Banco Central tenía dos alternativas. Digamos. Una era dejarlo que se disparara el dólar, ¿no es cierto?, no hacer nada, pero obviamente eso iba a tener una consecuencia sobre el nivel de precios muy complicada. Y la otra era intervenir fuertemente, digamos, es decir, disciplinar el mercado. El Banco Central no hizo ni esto otro, y terminó como terminó. De manera tal que yo creo que esa lección está aprendida. Algunos dicen además que Caputo tiene más oficio para estar operando sobre el mercado que el que tenía Sturzenegger, porque se ha dedicado a eso. Caputo y Cañonero, dos traders manejando el Banco Central, es como el zorro. Bueno, pero que lo conocen al tema lo deben conocer. Ah, sí, claro que lo conocen. Pero bueno, entonces digo... Ahora, no lo respondieron bien desde el comienzo, porque llamó a los titulares de banco y el Galicia le salió con el 29% al mercado y el ACBC, los japoneses, 28.80. Es decir, al ratito que terminó la reunión con ellos, salieron al mercado con 29 pesos. Es decir... Sí, bueno, digamos, las amistades son amistades... Son amistades hasta que entramos a jugar con la plata. Claro. ¿Cierto? Pero yo creo que de todos modos da la impresión, y aún cuando se estabilice entre 28 y 29, queda por delante un desafío grande que es la economía real. Así es. Y el nivel de actividad y el nivel de compra de los salarios. Para un gobierno que se fijó como meta caminar hacia niveles de pobreza menor o pobreza cero, como le llamaron, bueno, esto obviamente es una pésima noticia.